Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta charla Willy. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a la psicóloga Blanca Yadira Rivera Vázquez. Ella pertenece a la Consultoría de Ciencias de la Conducta y Desarrollo Humano en Tepic, Nayarit, y este año estará impartiendo el taller número 35, taller vivencial, constelaciones familiares, terapia transgeneracional. Bueno, maestra, le cedo el micrófono, bienvenida y que disfruten su charla. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos o buenos días, no sé, en el momento en que vayan a ver el video. Mi nombre es Blanca, ya se los comentaron y soy parte de quienes vamos a estar ahí compartiendo algo de lo que nosotros sabemos. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes entren a este taller? Ahorita vamos a dar como unas generalidades sobre qué es lo que hacemos aquí. Pero uno de los objetivos es que ustedes, aparte de sanar sus sistemas familiares, puedan ir agarrando herramientas que les van a servir a la hora de tratar un paciente si eres un sanador. Y si no eres un sanador, pues entonces este es un taller que te va a ayudar a ti en lo personal a superar situaciones que estés viviendo, tanto personales como familiares, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, en fin, con toda la gente que pertenece a tu familia. Las constelaciones familiares son un método de sanación transgeneracional. Las constelaciones familiares están compuestas de algunas ciencias como la antropología, la filosofía, la psicología. Y en el caso de la psicología, además, lleva o están otros elementos que están inmiscuidos y son como las bases de cómo se desarrollan las constelaciones familiares. Entonces, para los que ya han tenido una capacitación o su profesión está dentro de las ciencias de la conducta, se van a dar cuenta entonces que existen dentro de las constelaciones los enfoques de la terapia gestal, por ejemplo, tanto la teoría como la terapia. Del psicoanálisis también como teoría y también la terapia que se utiliza. Lo mismo de la terapia y la teoría de las terapias transgeneracionales, los enfoques transgeneracionales. Y bueno, hay otras cosas que están ahí, otros elementos, igual hay elementos de las teorías cuánticas que están aplicables aquí, porque estas partes están dentro de la composición de las constelaciones familiares y no les llamamos, por ejemplo, una terapia o una psicoterapia, que es a donde la identifican más y donde hay un poquito más de divergencias ahí. Porque ahorita la constelación familiar o la sanación transgeneracional está en este punto de poder sustentar desde el campo científico lo que sucede después de una constelación. Algunas personas, sobre todo las que son más racionales o que tienden a querer los fundamentos más científicos a posteriori de una constelación. Cuando trabajamos dentro de las terapias holísticas, terapias alternativas o manejo de lo que llamamos nosotros energía, esto no nos es necesario porque tenemos claro cómo es que el ser humano va manifestándose en diversos niveles o dimensiones, también les llamamos. Entonces, para los que estamos ya inmiscuidos en eso, esta parte no la necesitamos tanto, pero para los otros que son más racionales, obviamente sí. Entonces, vamos a trabajar la sanación transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Significa que vamos a identificar dentro del taller
situaciones que han pasado en nuestras generaciones, con nuestros antepasados, vivos o muertos, presentes o ausentes. Lo que se manifiesta aquí, lo que vamos a ir viendo y conociendo, es atemporal. No manejamos en un tiempo específico. Podemos andar en el futuro, como podemos estar en el presente o en el pasado. Como lo dice aquí, sanación transgeneracional. Vamos a trascender desde nuestro presente hacia el pasado o hacia el futuro. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para mejorar y equilibrar nuestro sistema basado en ciertos preceptos que nos son indicados del creador de las constelaciones familiares, quien era el maestro ya trascendido Bert Hellinger. Él era un alemán. En sus tiempos de juventud, como una persona inquieta y observadora, se dio cuenta que sucedían cosas que eran similares tanto en un ambiente como en otro. ¿Qué quiere decir estos ambientes? A estos ambientes se les fue dando el nombre de sistemas. Sistema laboral, sistema familiar, sistema educativo, sistema dentro de una tribu, dentro de un grupo de personas. Y Bert Hellinger pasó por bastantes sistemas como lo hemos pasado todos, pero él era muy observador y se fue dando cuenta de estos puntos o preceptos que les llamó a posteriori, pero en ese entonces decía, bueno, lo que sucede aquí es muy similar a lo que sucede acá, y acá es muy parecido, aunque fueran diferentes personas. Entonces, de esta forma, y ya él más adelante en su formación profesional fue cimentando estas observaciones que él hacía. Bert Hellinger fue soldado, fue jesuita, psicólogo, conferencista, etc. Entonces, a través de sus formaciones y de toda esta historia familiar que él tenía y de toda la historia de su vida en lo particular, fue enriqueciendo este método de sanación, y así lo vamos a conocer de hoy en adelante, un método de sanación transgeneracional. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, existen diferentes sistemas. Entonces, los sistemas tienen ciertas características que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ahorita para clarificar qué es el sistema familiar, vamos a ver quiénes pertenecen a un sistema familiar. A veces consideramos familia a todos los que están a nuestro alrededor, o algunos que vienen de por allá de fuera, otros, en fin, la familia es a veces muy extensa o a veces muy corta. Pero en este caso de las constelaciones familiares es muy clara la línea sobre a quienes consideramos que son parte de nuestro sistema. Y todos aquellos que ya no viven propiamente con nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, que están ahí, que ahí comen, que ahí duermen, que ahí descansan, que de ahí salen a trabajar o a estudiar, etcétera, son parte de nuestro sistema, son los que están en nuestro cotidiano vivir. Entonces, pertenece el padre, el hermano, los hermanos de nuestros padres, o sea, nuestros tíos, los abuelos, tanto maternos como paternos, los bisabuelos, los abortos o bebés que murieron al nacer o que no nacieron. También pertenecen las parejas previas que hemos tenido y las parejas de nuestros padres. Aquí se hace un pequeño
embrollo en el sistema familiar cuando decimos las parejas previas que hemos tenido. Si tú ya fuiste divorciado, si tú ya fuiste, o divorciada, si tú ya fuiste viudo o viuda, o si tú viviste en pareja, o amaste a alguien mucho antes de estar con quien estás en este presente, pertenecen a tu sistema familiar, porque hay ciertos lazos invisibles que nos van tejiendo esos hilos con las otras personas y hace que vayan creando una pertenencia en nuestro sistema familiar. Hay algunas personas que no son de nuestra sangre, pero que en algún tiempo vivieron con nosotros. Por ejemplo, la hijada del papá o de la mamá que vivía en un poblado y se quiere venir a la ciudad a estudiar y ustedes viven en la ciudad y entonces queda insertada en tu sistema familiar y es parte de tu sistema. Hay otras formas de pertenencia en el sistema que van ingresando cuando ya están en esa cotidianidad viviendo en tu núcleo familiar. Pero ahorita esta línea de la que estoy hablando es una línea horizontal, digo vertical y horizontal. La vertical, atrás de nosotros están nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, después de nosotros están nuestros hijos o nuestros nietos. Esa es en la línea vertical. En la línea horizontal están nuestros hermanos, nuestros tíos y todos aquellos que ingresan a nuestro sistema familiar. Siguiente, por favor. También entran las mascotas, también esas pertenecen al sistema familiar. Siguiente. Vamos a esperar a que nos cambien un poquito la diapositiva, la siguiente diapositiva. Vamos a ver estas características del sistema en general. No es nada más el sistema familiar. Si tú haces una observación, por ejemplo, a tu reloj, un reloj análogo, que contiene muchas piezas, o a tu celular, o a cualquier otro tipo de reloj, te vas a dar cuenta que si a tu reloj le falla una pieza, o se le mueve esa pieza, se descompone el sistema, y entonces entra como en un desorden. Pero a lo mejor esa pieza que le moviste a tu reloj era un tornillo o era un pedacito de metal nada más y le pones un papelito o le pones un plastiquito y sigue medio funcionando ahí el sistema. Y a lo mejor ya no te sirve el segundero, pero sí te marca los minutos. O ya no te sirve el minutero, pero te sigue marcando las horas. De alguna forma el sistema medio funciona, ¿no? Pero en el sistema familiar, cuando un miembro es sacado, ignorado de tu sistema, o haces como que si no existiese, otro miembro va a venir a sustituirlo, porque el sistema familiar no acepta los espacios vacíos. Así como en el reloj, para que siga medio funcionando, le tuvimos que poner algo más en sustitución de esa pieza. Entonces, aquí en el sistema familiar, alguien más va a tomar el lugar de ese miembro de la familia que no está. ¿Quiénes más pertenecen? Pues aquellos que hicieron un bien muy grande a la familia, como los que hicieron un mal muy grande. Esto es desde las concepciones de las constelaciones familiares. Es decir, por ejemplo, alguien que vino y te hizo una donación, por ejemplo, te donó un riñón o te hizo el regalo de
un bien grande, un bien material grande para tu familia, o te sacó de un apuro muy grande, que tú quedas agradecido de tal forma que lo comienzan a ver como un miembro más de la familia. Entonces él ya pertenece a ese sistema familiar. O si alguien te hizo un mal muy grande, mató a un familiar, causó una violación, te robó, abusó de tu sistema o de ti, es alguien que pertenece también a tu sistema porque quitó algo valioso de ese sistema. Y como el sistema no acepta los vacíos, en automático toma a esa persona que causó ese mal o ese bien muy grande. Esos son las características de los sistemas y en este caso del sistema familiar. Siguiente, por favor. ¿Para qué nos van a servir las constelaciones familiares? ¿Para qué quiero yo entrar a este taller? ¿Qué voy a hacer en este taller? ¿Cómo voy a identificar qué voy a ir a hacer? Entonces, las constelaciones familiares que han estado en boga, ahorita vamos como en la tercera oleada de las constelaciones, gracias a una serie que se está dando y que le encuentro por ahí en algunos de los servicios digitales, que se llama Mi Otra Yo, se ve un poco sobre la función que tienen y entonces, ¿y para qué sirven? Que pareciera a veces que son hasta mágicas, pero no son mágicas, tienen sus fundamentos de cómo es que sucede esto. Entonces, nos van a servir para solucionar conflictos con la pareja, con los padres, con los hijos, los hermanos y cualquier otro miembro del sistema familiar, siempre y cuando estén en estos lineamientos que les mencioné yo, de verticalidad y de horizontalidad. Nos sirve para equilibrar los sistemas familiares, también los sociales o los organizacionales, que ya son los que están dentro de lo laboral. Las constelaciones las podemos aplicar en muchísimas áreas, pero en este caso estamos enfocados en lo familiar. Nos sirve para enfrentarnos con el miedo a la muerte, a las separaciones en general. A veces hay por ahí pérdidas que ya las hemos trabajado dentro del campo de la psicología, dentro del campo de la tanatología, y siguen sin terminar de afianzarse. Sigue quedando algo dentro de nosotros que no es nada más el aprender a vivir con esa pérdida, sino que sigue existiendo como un vacío interno, una sensación que no logramos equilibrarla. Y entonces es porque hay algo transgeneracional ahí que lo está impidiendo. Y la constelación nos ayuda para eso, para cuando tenemos el miedo, para cuando no hay una aceptación plena y total, para cuando no comprendemos el suceso y visto desde una forma más sistémica, nos ayuda a acomodarlo, acomodar esta parte, este huequito que anda por ahí. Y otras situaciones, pero en este caso estamos hablando aquí del miedo y la separación en general. Bueno, también nos sirve para aclarar y diferenciar los sentimientos hacia otras personas. A veces nos preguntan, ¿cómo te la llevas con este familiar o aquel familiar? Por ejemplo, con los papás, que es lo más común, ¿no? Dices, pues sí los quiero, pero, ay, no sé, mi mamá, yo le tengo rencor a mi mamá. Tú ya sabes por qué tu mamá reaccionó de tal forma, tiene la justificación, lo has razonado, incluso lo has trabajado, pero de alguna manera no se termina de acomodar, no alcanzas a comprender por completo qué es lo que está pasando, porque a veces ocupamos tener esta visión sistémica, cómo lo ve el sistema familiar, no nada más cómo lo siento o lo percibo yo, sino cómo el sistema familiar lo mira, lo observa.
Y eso nos ayuda a clarificar estos sentimientos. Es muy común que yo les pregunte, ¿y qué sientes por tu marido? Y se quedan pensando. No logran clarificar si sienten cariño, si sienten un compromiso, si realmente sienten amor todavía o solo es gratitud. Entonces, verlo desde una mirada sistémica nos ayuda a clarificar estos sentimientos. También nos sirve para comprender las acciones que tenemos, que hacemos y que estas siempre van a llevar una consecuencia. Una consecuencia que puede ser para bien o puede ser para mal. Realmente lo sabemos hasta que está esa consecuencia, pero el que tomes conciencia de la acción va a hacer que evites hacer daño y que lo que hagas, porque a lo mejor no hay otra opción que más que esa que hacer, sea lo menos dolorosa para los demás, tanto para ti como para los demás. En este punto cabe una frase que decía Bergelinger mucho, que hay que respetar el destino de los demás. Entonces, a veces tenemos la intención de hacer un bien a un familiar, pero este familiar no quiere, no lo acepta. Y decimos, pero ¿cómo es que no quiere? Yo no entiendo, no acaba de razonar, no acaba de entender, no comprende. Bueno, está esta parte de aceptar el destino de los demás y aceptar las consecuencias, aun cuando tú tengas las mejores intenciones. ¿Para qué más nos sirve? Para recuperar precisamente ese equilibrio interior, estar en paz con nosotros mismos, porque ¿cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale la paz para nosotros? No hay un costo, es invaluable. Y el equilibrio interior nos va a llevar a alcanzar esa paz y esa felicidad que necesitamos en nuestra vida. Claro que durante el taller estaremos así clarificando qué es esto de la paz y qué es esto de la felicidad. A lo mejor nuestra concepción de eso es muy diferente a lo que realmente es. También nos va a ayudar a liberar la energía personal y familiar. No sé si te ha tocado que de repente vas a una casa y al entrar a esa casa la sientes como tensa, como pesada. Es más, así como que se hace difícil incluso respirar. Es como que si hubiera ahí un aire muy denso, muy entre caliente y pesado, decimos. Bueno, es esta parte de poder liberar esa energía que estamos generando, porque existen muchos conflictos ahí o ha habido muchos conflictos anteriormente en nuestras vidas o en nuestros sistemas familiares, que nos va a ayudar este tipo de sanación a liberarla. Y además nos va a ayudar a tener una comprensión mucho mayor sobre permitir que cada individuo viva su propia vida. Andamos por el mundo muchas veces queriendo cambiar a las personas según nuestra concepción, según nuestro entender, pero aquí aprendes a desarrollar una conciencia más grande, una conciencia espiritual, porque dentro de las constelaciones tenemos 3 niveles. Están las constelaciones familiares, están las constelaciones del alma y están las constelaciones del espíritu, que son diferentes abordajes que tenemos dentro de la constelación, y esas las vamos a trabajar dependiendo de cómo esté tu sistema familiar. Sí, les estaba yo mencionando sobre los temas que tocamos o que podemos identificar para abordar el tema que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema familiar. A veces tenemos tantos temas y queremos trabajar tantas cosas que no podemos distinguir o priorizar realmente qué es lo que queremos trabajar, porque a veces un tema lleva a otro.
un tema va a beneficiar. Pero lo primero que vamos a hacer dentro de una constelación es ordenar el sistema. Una vez que ordenamos tu sistema, entonces ya abordamos el tema específico a trabajar. Y yo les mencionaba ahorita que está dentro de algo que nosotros le llamamos geometría familiar, que son 5 puntos, que es salud, enfermedad, vida, muerte, adversidad, prosperidad, dicha, desdicha. Y, ahorita se me olvidó la otra. Esos son como los puntos generalizados dentro de cómo clasificamos nosotros la problemática familiar. Después de que hacemos, obviamente, una revisión a nuestra historia para poder ver qué sí es transgeneracional y si no es transgeneracional, qué lo está llevando a cabo en nuestro presente. Afortunadamente, en mi caso, como profesionista de la salud, podemos hacer esta distinción de lo que sí entra dentro de las constelaciones familiares o lo que ya un proceso psicológico individual. Pero igual lo trabajamos dentro de las constelaciones porque vamos a apoyarlo. Entonces, de esta forma es como vamos a ir desarrollando el taller y estos son como los puntos introductorios. Obviamente hay muchísimo más que vamos a ver, más que vamos a aprender y poder compartir. Muy bien. Si no hay más preguntas, bueno, pues podemos finalizar el tema y va a ser un gusto y un placer poderlos ver el próximo 18, 19 y 20 de noviembre, por allá en la Cuna de la Independencia, en Dolores Hidalgo, donde estaremos presentes y obviamente accesible para todos porque es parte del servicio y de las ofertas que nos enriquecen el Instituto Tlahuili. Entonces hay muchísimo para aprender y también para disfrutar. Gracias a todos. Buenas noches.